ustedes que esta clase también está siendo transmitida virtualmente, creo que es la UNED. Ya vi que hay otros que me llamaron de Argentina, de Colombia, de Bolivia también. Bueno, hoy día debemos hacer el objetivo. El primer objetivo debe ser identificar fenómenos electromagnéticos en un sistema de potencia, pero ahí ustedes, más de uno se estará preguntando cómo identificarlas, qué fenómenos se presentan durante una operación normal del sistema eléctrico de potencia. Por ahí alguien dirá, por ejemplo, si yo, por ejemplo, si ustedes en un momento se ponen a pensar y dicen, ¿cuántas maniobras estarán haciendo solamente en el Perú? Es raro, o sea, uno no sabe, pero es bastante. Probablemente ahorita está saliendo alguna carga de alguna manera, alguien estará, la tensión habrá caído y estarán cerrando algún banco de capacitor o algún regulador de mismo transformador, etc. Entonces, la dinámica con la cual se comporta el sistema de potencia al requerimiento de la carga, la condición de operación de los generadores, de la misma línea, y a todos los eventos, ya sea internos o externos, que se pueda presentar el sistema, hacen a que debemos tener presente que este fenómeno va a estar y debemos estar preparados para que el aislamiento de cada equipamiento que en su diseño hemos seleccionado estén preparados para producir. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué pasaría si nosotros hemos seleccionado inadecuadamente ese aislamiento interno o externo? Si el aislamiento es refrigerativo o no refrigerativo. Entonces vamos a tener muchos problemas. Uno de los problemas que yo he encontrado es una de ellas, que les voy a comentar. A veces nosotros como proyectistas nos basamos en lo que dicen los estándares, o sea, o la norma, ¿no? Y la otra es lo que nos reconoce la tarifa. Así de fácil es. No me digan que alguien, por ejemplo, le sobredimensiona el aislamiento porque quiere proteger su aislamiento. Eso que lo hacen las mineras. Pero el resto de las concesionarias de generación, transmisión, simplemente dimensionan lo mínimo técnico y económico posible y que sea recompensa. Pregúntenle a los amigos de red, que tienen el mayor porcentaje de instalaciones de transmisión en el Perú. Tenemos ahorita un problema, por ejemplo, con la línea MAP, la carga mental, esta línea, por ejemplo, inicialmente habían elegido un bit determinado, asumiendo constante, para una altitud de 1250. Pero hay zonas en las cuales va a transcurrir superiores a eso. Tienen un justo equilibrio, han hecho algunos esfuerzos, porque dependiendo de ese nivel de aislamiento que ustedes dicen, se coge. Y eso se multiplica por una cantidad de equipamiento que va a resultar en un peso mayor del cual están reportando. Entonces, eso es básico. Entonces, es bueno identificar cuáles son los fenómenos que se van a presentar. Dentro de los fenómenos internos, por ejemplo, están todas las maniobras que uno hace. Por ejemplo, energiza un transformador. La corriente input que se va a presentar dentro de un transformador al energizar va a depender de la reserva de magnetización que tiene el transformador. No es igual a energizar un transformador por primera vez que un transformador que ya estaba funcionando y hace un precierre. Entonces ahí vamos a analizar cuando lleguemos a este punto qué fenómeno se presenta en lo que es en las corrientes de fase, en lo que respecta al flujo, en lo que respecta a los armónicos que podría presentar si podrían inyectar hacia la red. Por ejemplo, cuando se energiza un transformador, hay armónicos, por ejemplo, es la tercera armónica que se va a inyectar. Y si nosotros no hemos tomado las precauciones necesarias, vamos a tener muchos problemas. Y un error que cometemos, yo digo, en el mundo, es lo siguiente: tiene un plumón por boca, ¿no? A ver, nosotros estamos acostumbrados a imaginar un sistema eléctrico, una madera bastante económica. Y
sacamos hasta carga diferencial, ¿no? Y la primera pregunta que yo le voy a hacer: si ustedes en alta tensión en el lado del primario está la regulación, de tal manera que toman como referencia aquí el lado del secundario que sea regular. Y si tú crees en los otros dos demanados que están dando carga, ¿a qué lado va a tomar para regular la tensión? 70, en el de 2 veces está la regulación. ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Es el gran error que cometemos todos. Especialistas tenemos que preguntar cuando usted necesita el transformador para que pueda compensar el efecto de la presión a carbono. Y nosotros todavía cometemos otro error más crítico. Y todavía dice terciario, alimentamos una carga para alimentar cargas monofásicas por el 1%. Miren, es algo simple, pero que ahorita estamos en un dilema. Es así: supongamos que este es el set. Primero voy a hacer lo normal que es, ¿ya? Listo, 220 kilovoltios. Esto es, bueno, 10 y este 60 kilovoltios. Aquí tienes carguita y aquí no debe tener carga. Cosa que aquí está la regulación, tomas como referencia y regulas 60. Hasta ahí todo es normal, ¿sí o no? Eso es lo normal. Pero lo normal es esto. Si haces eso, ¿qué sucede? Punto 1, eso está en delta para que compense las esferas armónicas. Pero nosotros cometemos, yo digo el error, ¿ya?, de alimentar una carga. Y si alimento a una carga y este es un sistema en delta, ante una falla monofásica a tierra, ¿qué pasará? Necesito una protección especial, porque si yo le pongo en la cabecera fusibles o cortacircuitos fusibles, simplemente la falla va a ir hacia el primario, hacia el lado 60. Bueno, eso después lo vamos a conversar, pero nada más ahí veamos, solamente que todavía no hay falla. Ahí nomás. Vayamos de lo más básico. Si aquí está la regulación, ¿qué lado estoy regulando? ¿Quién me dice? ¿El del lado de Dios o el de 60? Esa es la experiencia de ustedes. Esa es la triste realidad de Perú. Y también hay en Bolivia y en otros países también hay. ¿Qué lado estoy regulando? ¿Quién me dice? Según la norma técnica, pues no, que nos dice, debemos tener una tensión más o menos el punto de entrega. ¿Quién me dice? ¿Qué lado estoy regulando? Si así como está. ¿Por qué 60? ¿Por qué 10? Ambos tienen carga. Y así están o no muchos transformadores. Agarra este transformador que está, por ejemplo, por Oxapampa, es 220, 60, 10. ¿Sí o no? No, es 138, 60, 10. El de 10 se va ahí a la zona urbana, y luego un transformadorcito en 220 va para la zona rural. Y el de 60 se va para Villarrica, de Villarrica a Puerto Bermúdez, después el 33 se va y vuelve hacia Posuso, ¿no? Los que son de Electrocentro, o los que trabajan para esa empresa, o en cualquier lugar, ¿no? La pregunta que nos hacemos no tiene respuesta. ¿Sabes por qué? Si usted, lo único que le queda es hacer lo siguiente, alguna concesionaria lo que le queda es lo siguiente: si aquí está regulando el regulador, entonces voy a hacer solo 60, entonces hago una cocina para 10 y el de 60 todavía la dejo. ¿Quién me dice si yo voy a alimentar carga en el lado de 10 y
también en el lado 60, ¿cuál sería la configuración adecuada? ¿Qué me dice? ¿Habrá alguna configuración adecuada? Y es más, también les comenté al inicio, ¿no? ¿Sabes qué hacemos todavía nosotros? De aquí continúa 10, sistema monofásico, retorno por tierra, ¿no? ¿Sí o no? Y este para cargas trifásicas. Y aquí sacamos, ¿no? Y alimentamos carga monofásica. Eso que más se la dejé, ¿de acuerdo? A ver cómo hace retorno por tierra. Simplemente agarra una fase de un transformador, una sola fasecita, una la puerta de tierra, y lleva, es una sola fase. Y lleva por la misma tierra. Claro, pero no se la circuita en el nivel. Claro, no es cierto. Mira, es que lo que pasa, el sistema monofásico de retorno por tierra está diseñado para que usted agarre una estrella perfectamente balanceado y lleve de aquí, de esto y de este hecho, pues lo sacan de un delta. Así es nuestra realidad. Pero Funciona, pero es cuando la tensión es variable o cuando hay problemas, va a depender de la resistividad del terreno, hay sobretensiones, se queman artefactos, etc. No hay una buena regulación. Entonces, realmente nuestra realidad es más triste de lo que pensamos. Obviamente, para eso debemos tomar algunas acciones. Entonces, el primer problema que he tenido es eso, ¿no? Bueno, y eso es a nivel nacional en Perú. Bien, entonces la regulación, ahora lo que estamos pensando es lo siguiente. En el caso de subestaciones o transformadores de alta tensión, esta tiene que ser efectivamente para compensar terceras herramientas, no para carga. Hasta puede ser para servicios auxiliares, pero es local, pues, ¿no? Para la subestación, pero más no para carga regular, porque para carga regular sí te exige que la norma debe usted controlar o mantener más o menos 5% de la tensión nominal. ¿Estamos? Listo. Vamos avanzando. Entonces hay que identificar realmente qué fenómeno se presenta en el momento. Conocer el origen y los efectos de los transistores y plantear soluciones prácticas de mitigación. A veces nosotros nos vamos ya al extremo de, por ejemplo, ir al análisis sin antes haber desarrollado una relación práctica de lo que está ocurriendo. Conocer el origen y los efectos debe ser en el diseño. Yo he visto casos en los cuales, por ejemplo, y la otra pregunta que le voy a hacer es esta. Puedo borrar esto, ¿verdad? Miren, el otro errorcito que cometemos en el Perú es esta. Caso línea de 60 que sale de Machu Picchu, Quillabamba, Urpipata, Chaguares, tiene 60. Es así. Sale de la SET, esto es el SET, aquí hay un trafito, 60, esto te voy a decir, sale de la misma central Machu Picchu. Se va a 3 subestacioncitas. Una de ellas es acá, es 60, 10. Bueno, creo que esto ya está en delta, pero ya le han hecho su zigzag. Ya, ahora sí ya se comporta bien. Este es estrella a tierra. Bien. Y de aquí va este es 60-10. Después hay otra subestación aquí que también tiene la misma configuración, alimenta otro. Son 3, lo dejamos en 3. Listo. Este es 60. Por aquí está también el parte del set, pero viene en 220. Evacúa toda la potencia que se produce de la CH, este es Santa Teresa. Así es. 220. Pregunta del millón.
¿La de 220 o la de 60 debe ir encima o debajo? ¿Y por qué? Porque la realidad es esa, ahorita está aquí. Y les voy a contar cuál es el error garrafal que se ha cometido. Ya hubo 2 eventos que se demoraron en reponer 3 días. 3 días. Hasta partir de, me acuerdo, fue el año pasado, inclusive llamó al presidente de la República, ¿qué está pasando? Y cuando aquí no hay un plan de contingencia operativo, la cosa se hace más crítica. Porque por aquí hay una centralita chiquitita por acá, pero es de una CH de .5, pues, ¿no? Chiquitito, .5 megas. Y por acá hay un grupito térmico, pero no le hace nada. Y una de ellas de estas va hasta Chaguares. En Chaguares, no se olviden que es una zona donde se trae, ¿no? Inclusive, claro, ahí no saben gastar bien su dinero. Han hecho un monumento a la coca y una piscina temperada con plata de todo. Claro, ahí está el canon de Carniceros, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Pero la pregunta que les hago es lo siguiente: esta línea 220, esta línea 60. La pregunta es: ¿quién debe ir encima, quién debe ir abajo, si debe haber o no cruce? ¿Y con qué criterio debe hacer? Porque la realidad es esa. Lo mismo que está pasando aquí, también está pasando por la salida de Cerro del Águila y Campo Arminio. Hay una línea de 60 de Santa y pasa la línea que sale de Cerro del Águila y que se va a la barra de Campo Arminio de 2B. También lo mismo está pasando. Ya hubo como algo de 10 interrupciones por sobretensiones externas y dejó sin servicio todo lo que es Ayacucho, Huanta, todo el BRAE, San Francisco. ¿Cuál es el problema ahí? Lo mismo. Entonces la pregunta que les hago, a ver, ¿quién debe ir encima, quién debajo y por qué o no debe haber cruce? A veces la situación de construcción nos dice, pues, no hay otra alternativa, ¿no? Esto yo tengo las simulaciones hechas porque aquí lamentablemente lo que sucede es lo siguiente. Nosotros, el organismo regulador tiene que ir analizando si realmente, uno, tiene su plan de contingencia, dos, si los diseños fueron adecuados, el plan de restablecimiento fue el adecuado, el tiempo de demora de la falla fue el adecuado, si la concesionaria tuvo el equipamiento necesario, toda la infraestructura necesaria para restablecer el servicio. Y nos hemos dado cuenta, y lo voy a comentar en su debida oportunidad, de que para mí, este es un curso, en forma técnica, esto no debe existir. O una de ellas es subterráneo o la otra es aérea, pero aérea no, porque la probabilidad de falla. Imagínate usted de que la línea de 220 cae encima de la 60. Todo el aislamiento de la línea 60 es sometido a 220 entre raíz de 3, ¿sí o no? Y se perfora, todas, sin excepción alguna. Y si por ahí hay algún transformador, se puede quemar. Eso es lo que ha pasado. Entonces, la línea de 220 estaba ahí, pero al revés fue acá. La línea de 60 estaba encima de la de 220. Cayó una descarga atmosférica, se energizó toda la de 60 y no había un plan de restablecimiento, no había un seccionamiento en la cual se pudo haber abierto un cuello muerto, se abre y se hace el negado necesario. Estuvieron en prueba y error durante 3 días hasta encontrar la falla, cambiar el aislador, otra vez la falla, otro tramo, cambiar el aislador y así fue. Entonces la empresa solamente se inició el proceso sancionador y pagaron su multa. Esa multa es adicional a las compensaciones que según norma le debe hacer, en este caso, la concesionaria el suministrador a su usuario, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo poco a poco qué es lo que está pasando y qué no debemos hacer, ¿no? Muy bien, las soluciones prácticas para mitigar obviamente será pues no hacer esto.
por la de 220 ponerlas en subterráneo y aéreo la de 60. Evaluar económicamente cuál es más factible. Listo, ¿no? Lo mismo ha sucedido en el caso de Stratrac, la línea 60, con respecto a la línea de 220 que sale de Cerro del Águila y se va a la barra de Campanilla. Señores, los diseños que nosotros debemos hacer deben ser de relativa, previo análisis, previa simulación. No puede ser, por ejemplo, que por descarga atmosférica sale por descarga atmosférica fallas a tierra, manda apertura el interruptor, pararrayo averiado, y la concesionaria solo se limita a cambiar el pararrayo y luego está esperando una segunda actuación. Y ahí simplemente lo que tenemos que hacer, si hubo ese fenómeno, analizar, primero modelar la red cifra. Usted puede modelar con el ATP, puede modelar con el Dixile, que también tiene su función en ETP, y listo, y ve qué fenómenos van a hacer. Al término de este mediodía, se van a dar cuenta, y ahí me van a responder, que hay mucho software para simulación. Hay un paper que hicieron en un congreso del CIE y analizaron de los dos papers, de los dos paquetes que existen, ya sea el ATP Draw y el NTP, que es el Dixile, cuál de ellos es la más ventajosa y por qué. Una cosa es agarrar un equipito, su fuentecita, el trajito, su interruptor, su cajita y hacer simulaciones, y otra cosa muy diferente es tener todo el sistema y analizar el recierre como en la caja. Y la pregunta que les hago a ustedes es, ¿cuál es la mejor? Por ahí alguien me dijo, y me acuerdo, eso fue cuando, en 2005, cuando se llamó el bushing del transformador de Huancavelica. Él me dijo, no, pero es independiente, trajeron a sus expertos, pues, estoy hablando de la red, trajeron a sus expertos colombianos, y me dijo, no, pero es distinto porque barras arriba de aguas arriba del transformador, el CEPS, un TV equivalente, sí, pues. Pero ahí en el paper se van a dar cuenta de que no es así. Pero vamos con calma. Entonces, es importante que estas soluciones prácticas se den en función a la lección aprendida para el diseño y no cometamos el error. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, a Luz del Sur, a Edenor, que hoy es en el distribución, una línea de 60 que era por la avenida Perú. Obviamente, cuando construyeron esa línea no había ninguna edificación, pero ahora todas las viviendas ya están hacia arriba y la línea quedó ahí. Alguien dice que tiró un cable justo en la fase central y hubo una sobretensión y se quemaron todos los artefactos. Hay un caso también que les voy a presentar. O sea, este cursito va a ser qué no debemos hacer, pero en función a la lección aprendida, ya aproximadamente 30 años de experiencia. Creo sumamos toda la experiencia de todos, vamos a llegar casi a 100 o 150 años, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Analizar el efecto de estas sobretensiones. Es muy importante detenerse un momento, analizar y luego recién actuar para poder reparar, para poder reponer un equipamiento. No debemos desesperar. Lo mejor de la ingeniería es que tenemos muchos elementos, tenemos muchos valores, analizarlas en función a la lección aprendida y tomar la decisión. Yo a veces cuando llego a una estación veo y le pregunto al operador y le digo, oye, el contador de descarga de los pararrayos, ¿qué te dice? No, yo anoto en la bitácora, no, y la paso, está en línea, perfecto. Pero veo desde aquí, una de las fases tiene solo 2 conteos, las otras ya tienen 30 y las otras 50. Entonces, el de 50 debe preocuparme. El otro error que cometemos es de que hasta hace, yo diría 3 años,
no había una práctica común en utilizar pararrayos de línea. En línea de alta tensión tal vez, pero en distribución no. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿dónde están ubicados los pararrayos que protegen las sobretensiones externas? En la sección, claro. Y la otra pregunta que les voy a hacer es, nos hemos dado el trabajito en hacer una simulación y utilizar pararrayos de línea en distribución. Si hemos dicho sí, ¿con qué criterio la ubicamos? Hay muchos trabajos que existen ya en el mundo de la ingeniería, que ahí se puede utilizar, por ejemplo, como la naturaleza de las sobretensiones externas son procesos estocásticos muy variables. No es que cae acá y listo y resuelto mi problema. Depende de muchos factores. Vamos a ver el otro error también que cometemos ya a nivel de Perú. Es lo siguiente. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez con qué criterio diseñan el sistema de aterramiento en una línea de transmisión? ¿Quién me dice? ¿Con qué criterio diseñan el sistema de aterramiento en una línea de transmisión? Problema 2B, 500, 720, o 138, o 60. No me dieron para que cumpla los 25 años, ¿sabes? Si no, nos vamos. ¿Con qué criterio creen? ¿Sabes lo que está pasando? A veces hemos ido recogiendo, hemos ido tomando algunas experiencias, diciendo, no, tiene que cumplir 25 ohmios, no puede decir. Un momento. Son 25 ohmios que dice que está en el Código Nacional de Electricidad de Suministro, el Código de Suministro, es para puesta a tierra puntual, o sea, es un electrodo. Y una línea de transmisión se diseña desde el punto de vista de seguridad y protección. La seguridad es para limitar los gradientes de potencial, tensión de paso y de toque, que debe ser que cuando se presente ese fenómeno y alguna persona esté circundando, no solo personas, sino también animales, esa tensión de paso y de toque sea menor a lo que puede soportar su cuerpo y no cause problemas. Ese es uno de las finalidades. Pero la otra es de que cuando hay una sobretensión atmosférica y un contorneo inverso, obviamente le permite hacer un cierre exitoso a la línea y se restablezca el servicio y la carga ni siquiera se te fue. Entonces ya tenemos desde el punto de seguridad, tensión, paso de toque. 2, para los recierres exitosos. Y para los recierres exitosos yo debería conocer ¿qué cosa? Un nivel isocerámico de la zona. Debería conocer, por ejemplo, la elasticidad del terreno. Debería conocer lo más importante, cuánta tasa de falla está permitido por la norma. Y esa tasa de falla está en el procedimiento 091 del CINARMIC. Tasa de falla, dependiendo si es una línea en la costa, en la sierra, en la selva, dependiendo del nivel de tensión. Son interrupciones por cada 100 kilómetros. Y su duración. Si eso lo trasladamos a distribución, estamos hablando de el 66. Claro, entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es tasa de falla y su duración por cada 100 kilómetros, y otra cosa es la frecuencia y duración de las interrupciones en distribución. Entonces, si nos vamos a transmisión, nos damos cuenta de que nuestra línea debe estar diseñada para que, por seguridad y para la tasa de falla que me exige el regulador o la norma. Eso debe quedar bien claro. ¿Lo hacemos así? No, lo hacemos por el 5 años. ¿Por qué? Porque en el código está. Acuérdense que el código es para un electrodo puntual. Y en una línea de transmisión, ¿cómo es el aterramiento? En algunos casos inclusive no es necesario poner aterramiento, solamente
como el cable de guarda va conectado a la estructura y la estructura está a tierra y tenemos una resistividad, por ejemplo, de 200 ohmios metro, 100 ohmios metro, suficiente. ¿Para qué enterrar un contrapeso? Eso sale de dónde? Del análisis. Eso sale de un pequeño análisis que debe hacer usted de ingeniería, pero durante el diseño, no alegremente colocarlo. Yo he visto que todos colocan el contrapeso va a 0.6 sobre debajo del nivel y va 15 metros para acá, 15 para acá. Y el anillo concéntrico, ¿para qué es? Es para limitar las tensiones del gradiente potencial, ese es del paso de todo. Entonces, es bueno analizar los efectos de estas sobretensiones, tener soluciones prácticas para que se puedan mitigar estas sobretensiones. Aplicar programa para analizar los efectos transitores. Tenemos el DICIL, tenemos el ATP y hay otros, ¿no? Para analizarlas. Entonces, o simplemente usted puede hacer con un Excelcito y se ahorra problemas. Eso es posible, pero hay que hacerlo, hay que darnos el trabajito. Pero para hacer eso hay que conocer nuestra red. Y que yo sepa, y aquí va otro problema, que yo sepa, a ver, pregúntense lo siguiente: ¿quién cree que valida cuando ingresa una nueva red? ¿Quién valida si la base de datos del cual se está incorporando es la adecuada? O sea, parámetros de línea, parámetros de transformador, de generador. ¿Quién valida esa data? No me di en el CODES. Me acuerdo que agarré la base de datos del CODES y hice algunas simulaciones. Justo estábamos haciendo el trabajito para ese enlace Huallanca-Pierina. Huallanca-Pierina, porque ahorita Huaraz se alimenta de una línea de 60, la barra de 60 de Pierina, de Huallanca, se alimenta hasta Huaraz, ¿no? Pero esta línea tenía mucha tasa de salida, había problemas. Entonces la única alternativa era utilizar la línea de 138 de Pierina y hacer el enlace de Pierina a un transformador 138-60, llegar a Huaraz, eran 5 kilómetros. Ese enlace, hemos hecho simulaciones y agarré pues la base de datos del CODES, eso fue hace 15 años, claro, 15, 12 años. Entonces, sorpresa, en la subestación de Pierina había, según la base de datos del CODES, había un solo transformador 138-60, claro, 138-60, pero en la realidad habían 3 transformadores. ¿Qué validación de datos estamos hablando? Así que ni se confía. Es más, el CODES utiliza 2 bases de datos, una para operación y el otro para planeamiento. ¿Cuál es distinto utilizar? Es más, si ustedes se dan cuenta, la base de datos han recogido información de datos iniciales del fabricante, cuando el conductor todavía estaba bastante nuevo, el transformador no tenía el overhaul, etc. Me acuerdo cuando falló este transformador del 2005, fue la de Bushen de la subestación de Riapata. Hicimos algunas simulaciones, pero los datos salían pero erróneos. ¿Qué había pasado? De que estaban considerando los datos iniciales cuando la línea estaba nueva, pero ya habían cambiado de conductor, habían hecho overhaul, habían trasladado transformadores, etcétera, etcétera. Entonces deberíamos de tener, y esa es una reflexión en el Perú, y vamos en eso, lo bueno es que ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Debe haber un ente que valide la base de datos, y le diga, esta es la base de datos, con esto tienes que trabajar, y comprobar, tus modelos de línea, de transformador, de reactor, de generador, deben ser estas, validadas, ingresa y se reincorpora, y con esa debemos trabajar todo, ya sea contratistas, concesionarios, reguladores, concedentes, etcétera, que no se hace, que en otros sitios se hace. Eso es bueno.
porque de lo contrario estamos analizando, estamos haciendo simulaciones sobre algo que no es real, ¿no? No me digan que los transformadores son eternos, no. ¿Qué más? Entender el origen es bueno, sus efectos en el sistema, ya sea daño de equipamiento, de daño o ante una sobretensión o solicitación externa, cómo se comporta el aislamiento, si es regenerativo y no regenerativo, o aquel que pierde o mantiene sus características vigentes. Y eso es bueno conocer. Esos conceptos lo vamos a ir dando, no se preocupen. Claro. Y la posible mitigación que ya dijimos sobre las sobretensiones internas durante la operación del set o externa, ¿no? Y entender y conocer la forma de mitigar el impacto de las sobretensiones en el set, ¿no? Muy bien, básicamente eso pretendo, pero para eso debemos hacer una parte introductoria, y la parte introductoria, un poco para medirnos, quiero lo siguiente. Cada uno debe decir su nombre, de qué universidad es y qué experiencia tiene en lo que es análisis de transitorios electromagnéticos. ¿Ya? Empecemos por aquí. Buenos días, mi nombre es Brian Capcha, yo vengo de la Universidad del Centro, de la Universidad. Y bueno, respecto al análisis de transitorio, bueno, solamente estoy evocándome desde un inicio, recién, lo que viene a ser el diseño de subestación, ¿no? Entonces, para mí, bueno, es un tema muy importante esto de los transitorios y obviamente el análisis también de sobretensión. Excelente. ¿Maneja algún programa? Por el momento solamente DeepSilent y bueno, quiero un poco más lo que viene a ser el dato. Gracias. Siguiente. Buenos días. Antes de eso, ¿en dónde trabaja? Yo estoy en la empresa Geo. ¿A qué se dedica Geo? Bueno, el Geo hace estudios, estudios, bueno, ya sea de media, también de alta tensión. Bueno, estoy enfocado a lo que viene a ser operaciones lineales. Por favor. Buenos días, mi nombre es Jairo Puro Martínez, yo vengo de la Universidad Nacional del Centro Santander, soy de la promoción 2015-1. Yo laboro en una empresa, Sigma se llama, de Lima, dedicada a lo que es ejecución de proyectos y también al desarrollo del estudio, del expediente técnico. Con respecto a mi experiencia a que es transitorios, normalmente lo ve la área de estudios, pero todavía no tengo yo la oportunidad de llegar ahí. Sí trabajamos con varios software de simulación, design, para diseño de líneas, de distribución también, con software de DTCAD y RedCAD. Todo lo que abarque software para armar estudios, expedientes técnicos. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Yo también soy de la Universidad del Centro, me desempeño en el proceso de ingenieros, en el cual básicamente estamos viendo estudios de operatividad, de operatividad. De manera tangencial también se ha visto la parte de pipeline, el software que se utiliza generalmente en estos estudios de nuestro técnico. Muy bien, muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, con todo orgullo soy de la Universidad Nacional del Centro. Saludos a todos ustedes. Actualmente estoy en una empresa particular privada en Secretaría de Estudios y Secretaría de Obras. Tengo experiencia en el campo mencionado y vengo aquí a conocer un poco más. Muchas gracias. Por favor. Buenos días con todos. Mi nombre es Jaime Salazar Espinosa. Provengo también de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Estado en el año 1991. Actualmente trabajo en la empresa de desarrollo con ingeniería DISA, acá de Huancay, cual soy su gerente. Y bueno, en cuanto a desarrollo de estudios y proyectos, nosotros tenemos una vasta experiencia, pero me ha interesado bastante este tema de analizar más a profundidad los transitorios, sobre todo en los casos, como usted ha dicho, en prevenir las cosas, en la fase de diseño, ¿no? Esa es mi inquietud y para eso estoy en este curso. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Elvis Bonifacio.
Anteriormente trabajé en una subestación como operador allá en Manimó, por un año, ¿no? Ahí vi lo que es fallas por descargas, por múltiples tipos de fallas, ¿no? Por sobrecarga. Bueno, no lo había estudiado a profundidad. Actualmente laboro en una empresa haciendo también estudios, también proyectos ahí en Lima. La empresa se llama M20 Ingenieros, y la cual no yo estoy para ampliar mis conocimientos en lo que es fallas y también lo que es coordinación de aislamiento, ¿no? Eso más me importa. Muchas gracias. Por favor. Buenos días, mi nombre es Tony Huercaya, soy egresado de la Universidad Nacional del Centro, egresado de la promoción 93, trabajo actualmente en la empresa BB. Anteriormente tuve experiencia en puesto de servicio de línea de transmisión y actualmente estoy más abogado que conmigo, ¿no? Vengo a aprender un poco más de los programas de simulación, porque me interesa mucho por bien. Excelente. ¿Alguien más le falta? Poderlas afrontar. Eso es bueno porque en la medida que podamos recoger la experiencia y poder reencaminar nuestras decisiones para los nuevos diseños, va a hacer a que los problemas anteriores ya no ocurran, ¿no? Obviamente van a haber otros nuevos problemas. Muy bien. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales, cómo se modela cada uno de los componentes del sistema eléctrico de potencia, pero antes de eso vamos a ver cómo ocurren y cuáles son los conceptos de las perturbaciones de esos transitorios y qué efectos tienen en el sistema. Vamos a describir el software ATP Draw, pero lo más importante, vamos a instalar y vamos a simular, vamos a dejarlas instaladas en la computadora. No digo vamos a copiar y vamos a habilitar. Instalar no, porque es un software libre y la instalación es muy simple, solo hay que habilitar algunos archivitos nada más. Eso, ya tengo algunos casos típicos para poderla simular, ya sea recierre de una carga capacitiva, una carga inductiva, recierre de un transformador, energización de bancos de capacitores, energización de una línea en vacío, ya sea maniobras o descargas atmosféricas, o por ejemplo algún fenómeno que se va a presentar en el caso del interruptor ante un transitorio, etc. Eso ya las tenemos, vamos a analizarla en detalle, pero también vamos a describir cómo ocurren, cómo se presentan, cómo se mitigan y cuál es la diferencia y qué acciones debemos tomar para evitar estos problemas, ¿no? Y uno de los problemas es las sobretensiones de maniobra, porque la maniobra en la cual se va a presentar en un sistema de potencia, como lo dije al inicio, es en estos momentos muchos transformadores están saliendo y están entrando, capacitores igual, probablemente hay una falla en el norte, en el sur, etc. Nosotros tenemos un aplicativo en el smartphone, y me va llegando, por ejemplo, toda la falla que existe actualmente. Por ejemplo, aquí les tengo, por si acaso les comunico, ahorita también vamos a entrar a la escala. La SED Paramonga ha salido hoy día, ¿a qué hora? A las 8:35. La unidad Paramonga salió, desconectó la SED Paramonga por falla cuya causa no fueron informadas, la típica. Propietario del equipo, por el propietario del equipo no se produjo interrupciones. Eso es importante. Ahí quiero detenerme un momento. ¿Cuánto creen que es la demanda del sistema eléctrico a nivel nacional? Entonces, hemos pasado los 6.5, ¿no? Excelente. ¿Cuánto es la demanda? Esa es la demanda. ¿Cuánto es cuántos usuarios tenemos a nivel de Perú? Y hemos llegado a 7 millones. ¿Cuánto es la reserva? Y por ahí más de uno me va a decir, oye, el ministerio fija su 35%. Pero esa reserva, ¿dónde está? Buena pregunta, ¿no? ¿Dónde está esos 35%? ¿En Chilca? ¿En el norte? ¿En el sur? ¿Está en Lima? ¿Dónde está? ¿Alguna vez se han preguntado?
es 35%, ¿no es cierto? Eso es lo que se fija por el reloj. Y hay otra reserva firme objetivo por regulación también, que fija en este caso Ocinermic, ¿no? Por eso, a ver, hablemos solamente de eso, 35%. ¿Dónde está eso? ¿Ya preguntaron alguna vez o no? Muy bonita pregunta, ¿no? Esta es una pregunta de examen, ¿eh? Margen de reserva, vamos a poner por 35%. Listo. A ver, si nuestra máxima demanda actualmente es 6.5, vamos a poner, porque oscila 6.4, 6.3, 6.5 gigavatios. Entonces la pregunta es, el margen de reserva sobre esto, ¿cuánto es el 35% de 6.5? Calculadora, todos. ¿Cuánto es? No, exacto, exacto. Pues calculadora, porque nomás está con su computadora. 35% de 6.500. ¿Cuánto es? 2.27 gigawatts. Listo. ¿Eso dónde está? ¿Y sabían ustedes de que más o menos de todo este 6.5 gigas, más o menos en el norte es 9%, acá es más o menos 11%, serían 20 y aquí es 80%. Así está. Listo. De la demanda, esta reserva, ¿no les parece que proporcionalmente debería estar ubicada en esta zona y en esta zona, cosa que cuando hay algún evento en este punto se abra el área y no suceda nada aquí porque tienen la reserva suficiente, aquí también, pero es lamentable que cuando hay una fallita aquí, estoy hablando de Mantaros o Acabaya, ojo que tiene otro enlace que es de 500 kilovoltios, este enlace es 220 kilovoltios, cuando hay una falla acá, se abre. ¿Y sabes cuánto tiempo se demora en reponer Tacna? 3 horas. Fue hace 3 semanas, casi más, 4 semanas. Oiga, Tacna se demora en reponer 3 horas. Y han cometido un error, han sacado los grupos de Calama, lo han llevado para convertirlas a gas y nunca más lo han devuelto. Se viene la población, es otro problema. Entonces, ¿cómo es posible que un sistema tal debe tener concentrado en un punto? ¿O dónde está la reserva? Entonces, dependiendo de la máxima demanda en esta zona sur, la potencia instalada en la zona sur, debemos tener un margen de reserva de 35%, pero para la zona sur. También lo mismo para la zona centro. Este es un criterio por si acaso, también para el margen de reserva de la zona de... cosa que hay un evento acá, se rearma solo. Entonces, nosotros hemos aprendido en la universidad diseñar sistemas y nos han dicho así: confiable, de calidad, estable, seguro, ¿no? Ahí le falta una palabra: resiliente. ¿Y saben qué es resiliente? Cuando ocurre un evento, el sistema debe ser capaz de hacer frente al evento y comportarse mejor cuando estuvo antes del evento. A ver, vamos con una persona. La resiliencia es un nuevo concepto que se ha introducido en el diseño de sistemas en general. Si a una persona le pasa algo, por ejemplo, dependiendo de su autoestima de la persona, si le pasa algo se va a recuperar y va a ser mejor. Hay que ser realistas, es así. Pero si esa persona tiene un bajo autoestima, le pasa algo, se dedica a no, o a no, y listo, se va al abandono.
Es típico, ¿no? Cuando a las chicas le sacan la vuelta, ¿no? Claro. La chica le saca la vuelta, tiene una autoestima, se dedican a ahogar las penas, ¿no? No saben que sus penas ya saben nadar. Entonces, es lo mismo en un sistema, tenemos que ser resilientes. Nos pasa algo, debemos tener una suficiente autoestima para recuperarnos, hacer frente a ese problema y ser mejores antes que pase el problema. ¿Podemos eso trasladar al sistema eléctrico? Sí. Les voy a dar un ejemplo y un trabajito que estamos preparando para un congreso que va a ser en Colombia, el CICE. Ya nos han aceptado ya. Y el trabajito consiste en lo siguiente, agárrense lo que les voy a decir. Esto es muy bonito. Y se los voy a alcanzar, les prometo que se les voy a dar el trabajo completo a ustedes, ¿ya? Se los voy a dar. ¿Quieren en inglés, en castellano? En quechua todavía no hay. Se los voy a alcanzar. Miren, esto es muy bonito, ¿ah? Miren, a lo largo de todos los años hemos estado luchando de que la calidad de servicio debería ser lo óptimo, pero ya sea esta calidad se deteriora por una sobretensión externa, interna, por una maniobra o por una carga atmosférica, se va el transformador. ¿Qué está pasando con los sistemas radiales? Vamos a este nivel, vamos a ver. ¿Qué está pasando con los sistemas radiales? Lamentablemente, obviamente acá está la regulación, este es 138 kilovoltios, este es 60 kilovoltios, este es estrella-tierra, listo, tiene un chiquito para su condensación. Bueno, listo. Hemos luchado ya más de 20 años, casi 15 años, hemos luchado y hemos dicho, oye, aún así, tú le des la tarifa suficiente, diseñas adecuadamente. Cuando hay una indisponibilidad por una falla en el transformador, ya sea una sobretensión externa o interna, pero falla el transformador debido a que el aislamiento no fue seleccionado adecuadamente, no tiene el aterramiento, la protección, etc., salió el servicio. ¿Cómo se queda este sistema? Estamos hablando de un transformador, por si acaso, en este nivel puede ser de 50 MVA o puede ser 35 MVA. Y no se olviden, si falla ese transformador con esa característica, no me digan que la concesionaria tiene otro transformador al costado. Eso es antieconómico. La otra, no me digan que un transformador de 138 a 60 de 50 MVA, ¿en qué tiempo fabrican? Un año mínimo cuando usted le pone la orden. Entonces, de estas hemos tenido muchas. Entonces, la pregunta es ¿qué solución le damos? Entonces, ya debemos ir pensando, los que diseñan, en diseñar sistemas resilientes. ¿Y sabes cómo es un sistema resiliente? Llevado al ejemplo que les hice, pero a la ingeniería eléctrica, es la siguiente. A ver, entonces, en esta zona, ya sé que esto se va a ir, debo tener algún generadorcito por acá, traslado grupos térmicos por acá, encarezco los costos de producción porque tengo que quemar plantas diésel, una central hidráulica imposible porque tendría que hacer un análisis previamente. No se olviden, para una central hidráulica se necesita un estudio más o menos de 5 a 10 años de caudal, construyo más o menos 10 años máximo, mínimo 5, ¿no? Pero ahorita yo necesito resolver el problema. Entonces, ¿qué solución le podemos dar? ¿Sabían ustedes que en el Perú, y esto vamos a ver también en algunos puntos, de que, a ver, esto es así, ¿eh? Solo quiero darles esta idea del diseño del sistema resiliente. ¿Sabían ustedes que en el Perú el potencial hidroenergético es más o menos, está llegando a 60 gigavatios? ¿Y de esos cuánto utilizamos? Solo utilizamos el 10%. Cuando digo el 10% me refiero a lo siguiente. Esa máxima demanda de los 6.5 gigas, más o menos está en, esto es hidráulico,
casi un poco más, dependiendo si es época de venida o estiaje, ¿no? Casi es el 60% hidráulico y los, llamemos más o menos 38%, 35% es térmico, y aquí un 5% de renovables, ¿no? 5%, hasta 5%. Esto es la realidad de Perú. Pero este térmico no es petróleo, es casi un 95% de gas. Y este es hidráulico. Si usted ve esta es la matriz energética. Es una matriz energética inviable. No se contamina, y este es real. Interesante. Eólica solar y biomasa, la que existe en Lima, ¿no? La de Guaycolor. Es una matriz energética envidiable. Yo quisiera tener los países avanzados como Japón, Estados Unidos. Estados Unidos, su mayor porcentaje es térmica, pero dice, también hay gas, pero también hay otro porcentaje que es nuclear. Hidráulica es un cachito. Esta es la mejor matriz energética que tenemos. Y agárrense, por eso. Entonces, si tenemos un 60 gigawatts de potencial hidroenergético y utilizamos solamente el 10%, oiga, quiere decir que algo está pasando en el diseño de un sistema eléctrico de potencia. Lo que debemos hacer es, si bien es cierto los sistemas, por ejemplo en Lima, Huancayo ciudad, Trujillo ciudad, etcétera, son sistemas enmallados, cuando hay una falla se recierre por otro circuito y todo sale normal, pero los sistemas radiales, como por ejemplo Cajamarca, Tacna, Puerto Bermúdez, Posuso o San Francisco, que todos los días hay falla, ¿qué hacer? La pregunta es ¿qué hacer? La respuesta es diseñar sistemas resilientes. ¿Y saben cómo? Imaginémonos que hacemos una evaluación del potencial energético. O sea, ¿cuál es evaluación del potencial de recurso energético? O sea, ¿cuánto hay de hidráulico? ¿Cuánto de térmico, pero gas? ¿Cuánto de biomasa? ¿Cuánto de solar? ¿Cuánto de eólica? ¿Por qué no hacemos en esta zona una evaluación por zona? Y hallamos la función objetivo sería el mix óptimo de la energía en la zona. Acá ponemos el mix óptimo de la energía en la zona. ¿Estamos? Listo. Listo. Sujeto A. Nos vamos a dar cuenta que esto es un proceso estocástico multivariable, porque aquí tendría que estar sujeto a ¿qué? Debe estar sujeto a, primero, minimizar pérdidas, perfil de tensión, ¿qué más? Interrupciones, minimiza pérdidas, tensiones y minimiza 6 y 6. Entonces, si el sistema venía atendiendo a través del CEIN normal y ubicamos óptimamente, dependiendo de los recursos, centrales solares, centrales eólicas, centrales de biomasa, excelente, y centrales hidráulicas, ubicados óptimamente dependiendo del recurso. Muy bien, se va el CEIN a través de GPRS una señal, encendemos las centrales y se recupera. Oiga, cuando estaba el CEIN, obviamente como esta es una línea va a haber una caída de tensión, va a haber una pérdida, pero cuando se va el CEIN, como las centrales ya están aquí, obviamente las pérdidas van a mejorar, porque ya no voy a tener desde aquí hasta un punto donde está la carga, sino voy a generar localmente, las perfiles de tensión van a mejorar y las interrupciones se van a mitigar. ¿Estoy o no diseñando un sistema resiliente? O sea,
cuando hubo el evento, se recupera y es mejor de lo que estuvo. Excelente. Este es un trabajito que estamos haciendo para el CICEL de Colombia, que va a ser en noviembre, y se lo voy a pasar, no se preocupe. Pero esto es un poco de optimización, ¿no? Más allá de transitores electromagnéticos, pero le resuelve su problema. ¿Alguna vez hemos pensado así? No. Hasta ahorita, ¿qué estamos haciendo? Mire, agárrense lo que les voy a decir, ¿eh? Crece la demanda, le ponemos más tarifa, porque va a haber más, necesitamos más infraestructura, ¿sí o no? ¿Alguna vez nos hemos pensado y hemos dicho, crece la demanda, tu concesionaria, qué estás haciendo para optimizar tus recursos, para diseñar un sistema más óptimo y descargar? Con esto que estoy haciendo, estoy descargando, estoy postergando inversiones, estoy mejorando perfil de atención y ese descargue puede atender a más usuarios. ¿Un sistema resiliente? No. Eso tenemos que introducir en la regulación. Me acuerdo que cuando empezó esta regulación, que fue hace 20 años, las concesionarias eran estatales, existía un monopolio natural, integrado verticalmente, teníamos un Electroperú que tenía todas sus empresas, manejaba generación, transmisión, distribución. Las pérdidas eran altas y la tarifa era subsidiada, ¿sí o no? Pasó 20 años, la tarifa ya era subsidiada, a cierto punto es real, tenemos un margen de reserva muy bueno, que hubo el fenómeno del Niño, ya puede hacerse mantenimiento en la central Mantaro, que ya ahora no es la más importante porque hay otras, y ante cualquier evento que prácticamente ya no se siente. Hemos visto, por ejemplo, una interrupción, ha salido el servicio, no hubo interrupción del servicio regular. Aquella vez me acuerdo que las pérdidas eran altas, entonces en la tarifa se introdujo, te digo, mira, las pérdidas son estas, pero gradualmente deben ir bajando y yo te voy a reconocer solamente hasta el 8%. Y todas las concesionarias se pusieron las pilas y empezaron a trabajar en reducir pérdidas. ¿Por qué no hacemos lo mismo para calidad de servicio? Tenemos un servicio altísimo. Hay zonas en las cuales todos los días hay interrupciones. Hay zonas en las cuales que se demoran hasta 3 días de reponer servicio. Entonces, debemos diseñar sistemas de reconocimiento tarifario de manera que le demos la oportunidad a la concesionaria de hacer optimización y utilizar óptimamente sus recursos, ya sea hidroenergéticos o instalaciones. Y no alegremente decir, crece la demanda, quiero más plata para más infraestructura. Eso descarga. Felizmente hace 2 años ya en algo nos han hecho caso. Ha salido una norma, una ley en la cual dice de que el 1% del total de sus ventas, de ingresos, debe ser destinado a innovación. Esto es innovación. Innovación es cambiar las lámparas a vapor de sodio por LED. Innovación es utilizar medidores inteligentes. Innovación es automatizar el sistema de distribución para reponer el sistema en el menor tiempo posible. Todo eso utilizando las tecnologías de información y comunicación. Eso es estudiante. Eso es otro curso que vamos a dedicar más adelante. Pero eso aplicado. Y hay un software para evaluar técnica y económicamente, cuyo resultado nos dice desde el punto de vista económico, técnico, beneficio para la sociedad, beneficio para la concesionaria, beneficio para la población y para la nación. En este caso, utilizando óptimamente estos recursos. Porque estos recursos existen, están ahí. No los utilizamos para la sociedad. Solo por ejemplo, tenemos ya nos vamos por la 4ª subasta red, ¿se acuerdan? Sí. ¿Quién me dice cuál es el beneficio de esa subasta red para la sociedad? Nada. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. Bueno, no han entendido esto, se me voy a pasar el pecho, no se preocupen. Y mejorar la calidad del servicio. Eso va a ser el valor agregado que le vamos a dar ahora a una 4ª. Estamos terminando este trabajito. Yo todavía estoy de vacaciones, el día martes recién me reincorporo a mi trabajo. Ya debemos plantear ante el ministerio cómo va a ser la 5ª subasta, no espero. Bueno, ¿qué ha pasado? El caso típico de esta subasta red realmente no ha resuelto el problema, sino era solamente
para mitigar un 5%, dice de mitigar la emisión del CO2, ¿no? Para estar alineado por el COP20 o por el convenio de Kioto, ¿no? Oiga, pero ustedes han visto cómo es nuestra matriz energética, ¿no? Es la mejor de todas. ¿Qué porcentaje de mitigación nosotros tendríamos? Nada. Pues nosotros no contaminamos. Bueno, otros países que queman carbón, queman petróleo, ellos, pues nosotros no. Así que no nos exijan eso. Pero sí nosotros podemos diseñar nuestro sistema para beneficiar a la sociedad. Utilizar óptimamente los recursos, mejorar, pero se van a dar cuenta qué es lo que está pasando. A ver, Atarma se alimenta de un transformadorcito, aquí está casa, ¿no? Ahora ya no es casa, ¿no? Es una SEM, ¿no? Bueno, en Condorcocha, ¿no? Este es 138 y este es 44, ¿sí? 60, ¿no? Y de Condorcocha se va a Ninatambo, ¿sí? ¿Se acuerda o no? Este es Tarma. Y de Ninatambo se iba a ¿dónde? A Chalchamay, en 44. Muy bien, su cabita de Chalchamay. Vamos a hacer aproximadamente así. Todo, y por acá viene pues Simsa, ¿no? No, bajamos prenda para la esta. ¿Cuánto es la demanda de Chalchamayo? En mínima. Vamos a poner que 5, ¿ya? 5. Tarma es un poquito más, ¿no? Vamos a poner 10, perfecto, en mínima. Ya vamos a poner 10. Listo. Ahora, muy bien, eso es en mínima demanda. En máxima demanda, Chalchamayo deberá llegar a 10 o 7, 7, ¿no? Y Tarma, 15. Listo. Tercera subasta. Se metió ahí Guasaguasi 1 y 2. Ay, qué lindo, todos felices. Guasaguasi 1 y 2. ¿Cuánto es Guasaguasi? 2 por 10, 20, ¿no? Ahora eso es lo que les voy a decir, ¿eh? Miren, hay una falla acá. ¿Qué creen que ocurre? ¿Cuánto es en mínima demanda? Es 15. ¿Sí o no? Aquí hay 20. ¿Debe o no debe haber interrupción Tarma Chalchamay? Así como está. No debería, pues sí, acá en 20 megavatios, 5 y 10, 15 sobra. ¿Y qué nos dice la realidad? Ahí apagó. ¿Sabe por qué? Porque esta centralita RER está sincronizado su regulador de velocidad tomando como referencia el CI. Se va el CI, se va todo. No trabaja aislado. Ajá, no está preparado para trabajar en aislado. Y una vez le agarramos a los señores y dijimos, oye, ¿qué pasa? La calidad de servicio debe mantenerse, para eso está... No, a mí no me reconoce eso la calidad. Y tienen un regulador que solo trabaja en intervalos normales, no en aislado. Y agárrense. ¿Qué hacen entonces? Mira, apagón total. Oye, Guasaguasi, un favor, tienes que arrancar porque la demanda. Ya, muy bien, hacen así. Ponen como esclavo a uno de ellos, una de las centralitas, y el otro está ahí. Esto solamente es el 50% de los totales, que sería de 20, sería 10 megavatios. O sea, como máximo pueden dar 10 como aislado, o sea, la mitad de su potencia total. Y 15, por lo tanto, tienen que racionar. O sea, reponen el servicio, racionan, ¿no es cierto? En mínima demanda. Y en máxima demanda, ya no pueden. Entonces, a ver, un apagón cuando se fue el sistema, falla. Segundo apagón cuando trabajen aislado solo dando el 50%. Tercer apagón cuando vuelve el sistema. Cuando vuelve el sistema, se va el sistema todo totalmente, porque esto está trabajando en aislado y no puede sincronizar automáticamente para que el CI ingrese y todo se restablezca.
se apagó. Y sucede lo siguiente entonces. Estamos pagando todo el pueblo peruano esta ley. ¿Ha mejorado la calidad del servicio? No. Solo para cumplir con ese 5%. Qué vergüenza, ¿no? Es una vergüenza para la energía eléctrica. Entonces, esto no debe existir. Deberíamos tener sistemas red, esto es el CI, y aquí podemos tener todas las centrales que queramos, pueden ir dando la potencia 1, la potencia 2, la potencia 3, para que puedan alimentar estos sistemas radiales y puedan trabajar tanto, pagar su potencia nominal, tanto en aislado como en interconectado. Y eso es tener reguladores híbridos. Hoy en día ya existen reguladores híbridos que pueden trabajar tanto en aislado como en interconectado. Se va el CI, simplemente trabaja en aislado, dan su potencia total, ¿no? Y no hay ningún apagón. Solo tendríamos problemas en máxima demanda por 2 megavatios, pero creo que por aquí hay una centralita. Y también por aquí hay una pequeñita centralita, creo, ¿no? La de Moyobamba, ¿cómo se llama? Acoama, ¿no? Y aquí la de Chuchuyá. Entonces se puede salvar, ¿no? Eso no hacemos por eso. Eso es la triste realidad. Debemos evitar eso. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. No les quiero poner triste, continuemos. Entonces, sobre tensiones temporales, fallas a tierra, debemos tocar. Obviamente aquí vamos a describir qué es una tensión maniobra, cuáles son los casos típicos, simular con el ATP para ver el análisis, lo mismo en temporales, lo mismo en atmósfera. Señores, de eso se trata el curso. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Les voy a agradecer que en cualquier momento me paren y me digan, ¿saben qué? Esto comenten o hagan una pregunta. ¿Estamos? ¿Les parece? Hay que hacerlo lo más interactivo posible, porque si no me voy a cansar hablando. Los libros que vamos a utilizar o sobre la cual se basan las diapositivas, que también lo tienen, son estos 5 libros clásicos. El Alan Greenwood, la segunda edición lo tienen, también está ahí. Por si acaso es solamente para asuntos académicos, no lo vayan a revender, ¿eh? Ya. También tienen el de coordinación de aislamiento, esto es muy bueno, de Hillman. También tienen transitorios de JDAS, este JDAS es muy bueno, que es este de acá, la última versión les estoy dando. Y tienen el manualito del MTP, el rulebook. Y también tienen el de transitorios electromagnéticos, el handbook de Shimon. Es muy bueno esto, que es este de acá. Tienen los 5 libros, lo tienen ahí. Es solo para uso educativo. Y también tienen estándares de Wikiplay, el estándar 1313 del 96, es sobre coordinación de aislamiento, definiciones, principios y reglas para la coordinación. Porque en la medida que usted identifique tensiones temporales, tensiones transitorias, tensiones externas, va a usted diseñar su aislamiento y esa regla le sirve para ver cuánto debe ser la coordinación de aislamiento contra estas que se presentan. Entonces, si van a tener un gap de margen de coordinación, debe ser tal que su aislamiento sea protegido contra esas sobretensiones normales que existen, ¿no? Muy bien, tienen la guía de aplicación de coordinación, de aislamiento, tienen, también hay una guía de aplicación para capacitores en paralelo, tiene sobre performance de aplicar atmosféricas en línea, es una guía, y sobre compatibilidad electromagnética, es una directiva que me alcanzaron alguna vez y se lo transmito, está basada en la IEC 615-2. Muy bien, esta también la tienen, y la metodología es esta del curso. Es positiva, participativa, todos deben participar, comentar o hacer preguntas. Hay un trabajo grupal que va a ser muy simple. Ustedes tienen ahí un paper. Este curso práctico es un extracto de un curso de maestría que yo di. Entonces les va a salir, el material es completo que les estoy entregando, solo que hay que hacer algunas dinámicas. Por ejemplo, hay unos controles de lectura que lo van a leer aquí ustedes,
forman sus 3 grupos, lo comentan y lo comentamos, ¿ya? Eso va a hacer más rico la exposición porque de esa manera vamos a aprender, ¿ya? Y aplicaciones de ranking de participación en línea. Yo tengo un aplicativo, yo voy a diseñar las preguntas, ustedes ingresan con su smartphone o con su laptop y saco el ranking, cada uno hace su respuesta, lo que corresponde, y ahí dice quién va adelante y quién va atrás. Acá, ¿no? Eso utilizan en Harvard University, me han alcanzado el aplicativo que es free, por si acaso ustedes pueden utilizar. Una lectura de artículos de interés y comentarios en clase. De eso se trata el curso. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sé que estos sábado y domingo reunión de 2 sesiones es cortísima, pero lo que pienso por lo menos es detectarles el interés, mostrarles qué problemas hay y cómo resolverlas, ¿no? Por lo menos. Obviamente un curso de transitorios electromagnéticos es pues un semestre, ¿no? En la universidad, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo, pero yo voy a aprovechar la experiencia de ustedes para saltarme muchos puntos, ¿no? Muy bien, preguntas, señores. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Algún descansito? No sé. De aquí nos vamos hasta la 1, creo, hasta las 12. Un break, ¿ya? Entonces, en el break tomen hagan su descansito y volvemos ya un poco recargados, ¿les parece? Muy bien, señores, un descansito. Vamos también a conocerlo. Hola. Por favor, ingeniero Pérez, ¿puede dar su audio? Está quitando la palabra. Ahora sí, estamos en un break. Al momento de conectarse, por favor, anule su audio. Si no, se les va a mandar a canal y lo vamos a poder escuchar la presentación. Puede sacar el inconveniente. Muchas gracias. Ahorita estaría hoy día no hay pan con queso. Mañana les van a hacer. Se ha ido con un pan. No sabía. Esto se ha hecho, no lo puedes grabar. No, no sabía. Necesito porque el dinero está sin computadora. Por favor, me hace 10 minutos. Si desean pueden conectarse al Wi-Fi, señal, el lag. ¿No está utilizando la pantalla? No, la pantalla no. Ros.
Entonces, supongamos que esto es la línea, hay una falla monofásica tierra. Entonces, este sistema no tiene ningún retorno para el sistema y por lo tanto, si usted, aquí no va a haber ninguna sobrecorriente, cualquier equipamiento de protección que exista aquí va a ser insensible. No va a existir ninguna sobrecorriente. ¿Sí o no? Si esta es una corriente de falla, ¿cuánto creen que es el valor de la corriente homopolar de falla? Es mucho menor de la corriente de línea, ¿no es cierto? Mucho menor. Y no hay ninguna sobrecorriente. Y si usted no pone un equipamiento de protección adecuado, simplemente para detectar fallas sensitivas, fallas pequeñitas, simplemente no va a abrir y la falla va a continuar. Y esto puede evolucionar en una falla bifásica, falla evolutiva, y puede abrir ya una falla evolutiva, puede abrir otra fase. Y ocurre una falla en un punto y abre el otro, ¿no? Y a veces nos decimos, oye, no puede ser, ¿no? Pero aquí, simplemente, esta corriente va a tratar de retornar al sistema debido al acoplamiento capacitivo que existe entre fase y tierra. Es como tres condensadores conectados en F. Retorna. Si esta es la fase R, S y T, la corriente de retorno por la fase fallada es cero. Claro, es una corriente homopolar capacitiva, ¿no? Pero en cambio la corriente que retorna en la fase no fallada es la corriente de falla entre raíz de 3 con ángulo menos 90 capacitiva. Y también el otro es una corriente y de falla sobre raíz de 3 con ángulo menos 90. Y la pregunta del millón, ¿qué pasa si en un punto usted inyecta una corriente capacitiva? ¿Va a haber o no sobretensión? Claro. Entonces, en las fases no falladas, ya sea R neutro, llamémosle, y el otro es B sub S, va a existir una sobretensión. Esa sobretensión son los valores SW. Y si usted no detecta oportunamente esa falla monofásica tierra, no lo libera, esa sobretensión va a ser permanente y va a ocasionar fallas en los empalmes mal hechos, en los cuellos muertos y va a en los falsos contactos en los interruptores. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber otra falla. Además de esa, va a haber otra falla. Y esa falla bifásica va a evolucionar. Eso lo vamos a ver en detalle, pero es interesante conocer estas sobretensiones. Vamos a ver que antes de la falla todo era normal y estas sobretensiones va a exigir al aislamiento del equipamiento aguas arriba. Y si no lo detecta oportunamente o no lo libera, simplemente puede evolucionar en una falla bifásica, además de fatigar el aislamiento del equipamiento que está sometido a esa sobretensión. Y la pregunta sería lo siguiente: ¿cómo detecto esa sobretensión? Claro, con relés la respuesta. Pero habrá otra forma sencilla, práctica, adecuada para este curso. Sí, yo lo hice. Mira, bien bonito, ¿ah? Así de fácil. Bueno, ya me entendieron esto, ¿no? Va a haber sobretensión. Muy bien, muy bien. Para eso han venido este curso, pues, señores. Todo esto está en el libro, pero lo que van a ver ahorita no está en el libro. Es práctica. Mira, ¿qué hago? Ya, muy bien, va a haber sobretensión. ¿En qué subestación o en qué empresa no hay tres transformadorcitos monofásicos? ¿Sí hay? Entonces, mira, lo que voy a hacer, agarro, lo voy a hacer con rojito, ¿ya? Agárrense lo que vamos a hacer, Con solo esto ya pagaron su curso. ¿Sabe cuánto cuesta una consultoría de esto? Cuesta $1,500. O sea, con esto nomás ya pagaron su curso, así que después ya no podemos ir, ¿no?
Mentira. Mira, hago un transformadorcito monofásico. Ya que me han caído bien, les voy a dar la respuesta. Miren, ¿ah? 3 transformadorcitos monofásicos. La conecto en la estrella a tierra. Y el secundario hago así, ¿ah? Agárrense. Acá pongo un sensor voltimétrico, RST, que sense la R, la S y la T. Y esto los conecto así. Y listo. Ah, mira, vamos a hacer la falla. Vamos a hacer la falla acá, ¿no? La fase T. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Como esto es voltímetro, su impedancia es elevada y por lo tanto es como si esto estaría abierto, ¿sí o no? Así que falla. En medidas 1. Listo. Antes de la falla. Supongamos que esta relación es 1. Listo. B sub R es o no lectura a B sub S igual a B sub S, a B sub T, ¿sí o no? Entonces marca igual. Antes de la falla. Todo normal, todo feliz. Después de la falla. O durante la falla, porque de la falla ya no marca nada. Durante la falla. ¿Qué creen que va a marcar? De acuerdo a lo que les dije, la tensión respecto a la fase fallada va a marcar muy bien. Las otras fases van a marcar igual, B sub R igual a B sub S, llamémosle prima, pero mucho mayor que B sub S igual a B sub T antes de la falla. Y resuelto ese problema. Esto lo pueden mandar a un sensorcito y que le alerte al operador que está durmiendo. Una bocinita suena y dice, uy, una falla. O puede mandar a un dispositivo que abre por sobretensión al interruptor. ¿Cómo lo ven? Excelente, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué no me dijiste antes, no? Excelente, y esto está probado. Nazo. Así que, ya está pagado su curso. Se acabó el curso. Buena, ¿no? Es una solución práctica. Así que acá no hay por qué cobrar el relé y todo el relé homopolar. Claro, sí se puede hacer, se hace también, ¿no? Lo podemos hacer, si es un curso de protección lo desarrollamos. Pero esto es interesante. Interesante. Muy bien. Preguntas. Sigamos. Preguntas hasta aquí. ¿Cuándo se sale esa falla monopolar de monofásica que es monofásica? ¿Qué tiempo tarda o demora para generar la falla fásica? Ajá, muy buena pregunta. Va a depender qué otro circuito tengo por acá. Yo puedo tener acá, por ejemplo, otro circuito. De aquí puedo tener otro circuito. Supongamos que aquí hay un palme mal hecho. Entonces, esa sobretensión que va a originar aquí, porque aquí va a haber una sobretensión aquí en este empalme, va a durar justamente ese tiempo suficiente para que deteriore el aislamiento y haga falla tierra. Entonces falla tierra en la fase R, falla tierra en la fase T, que todavía no lo estoy liberando, entonces ya es falla bifásica. Falla bifásica si es sobre corriente solar. ¿Es correcto decir que puede llegar al 73% de... Claro, el 73% de la tensión nominal. ¿Es el máximo o puede llegar un poco más? Puede llegar dependiendo del evento que sea oscilatorio. Si es oscilatorio llega más, pero lo normal es 73% de la tensión nominal. Así es. No tanto la nominal, de la operación. Porque la tensión de operación va variando, ¿no es cierto? Porque la tensión nominal es solo diseño, ahí queda, es de placa. Pero la tensión operación es una tensión que está presente ahí siempre. Entonces, con respecto a esa tensión de operación, 73%. ¿Preguntas? Muy bien, interesante. Bueno, señores. Y las consecuencias están ahí, pues, ¿no? Mal funcionamiento de los controles eléctricos, reguladores de los cielos motores, falla de vida de circuitos
externos de protección, fatiga de los componentes electrónicos, y ese tipo en general, ¿no? Ahí fueron los transformadores de tensión. Ya es un cortocircuito bifásico, no solo el transformador de tensión, sino el transformador de corriente. Si esa corriente de cortocircuito es superior a la corriente dinámica del transformador de corriente, puede quemarse. Yo he visto muchos casos de eso, y muy buena su comentario, para hacerle un comentario nada más. Esto está claro, puedo borrar. Estos valores de sobretensión o sobrecorriente a través de TCTP, ¿sí o no? Lógico. Vamos entonces, nos vamos un poquito, vamos a meternos a esta parte que nos gusta, la parte de selección de equipos. Entonces, usted aquí, por ejemplo, va a seleccionar un TP, ¿no es cierto? Y va a seleccionar un TC. ¿Sí o no? Para que manden la señal al revés. Y la pregunta del millón es, el que con esta sobretensión el TP tal vez, pero cuando hay una falla bifásica el TC, esto por ejemplo es estrella y esto es lo que sea, también puede ser estrella. Este es 60, este es 10 kilovoltios, asumamos, esto es 10 mVA, y la tensión de cortocircuito, por ejemplo, 10%. Nada más. Pregunta del millón: ¿cuánto es la máxima corriente de cortocircuito que existirá en este punto? ¿Cuánto creen? ¿Faltan datos? ¿Hay suficiente? ¿No se puede? ¿Sí se puede? ¿Cuánto será la máxima corriente de cortocircuito? ¿Dependerá de qué? Porque dependiendo de esa corriente máxima de cortocircuito, será, si es que yo diseño un transformador de corriente con una corriente dinámica menor a esa máxima corriente de cortocircuito, el transformador de corriente vuela. Y eso es muchas veces ocurre. En Lima cada semana se quema un transformador de corriente. ¿Por qué? Las cargas crecen. Las instalaciones son las mismas de hace 20 años. Claro, acá también. Y el TC, el interruptor, las barras, se ha diseñado con la máxima corriente de cortocircuito que va a haber en esos puntos donde están instalados. Y si yo no modifico la impedancia, la corriente de cortocircuito sigue incrementándose porque hay más generadores. Por ejemplo, en el caso de Lima, acá nomás, aquí nomás. Ahora, por ejemplo, usted no tenía hasta hace 2 años, no tenía Ronatuyo 1 y 2. Solo una inyección de carga nada más. Ahora Ronatuyo 1 y 2 inyecta en Concepción, ¿no es cierto? Ahora el flujo ya no es de Guayucachi a Huancayo, Concepción, Jauja, sino ahora es de Concepción hacia Huancayo. Y nos preguntamos, en un posible cortocircuito, las corrientes que inyecta en este caso Guasaguasi 1, en este caso es Ronatuyo 1 y 2, como es una generación, incrementa la corriente de cortocircuito. Están diseñados los TCTP de las subestaciones de Jauja, de Parque, de Salesiano, ¿es el otro? Están diseñados para soportar esa corriente de cortocircuito incrementado debido a esa generación. No, son los mismos. Y si nosotros no hacemos una evaluación, se van a quemar. Lo mismo sucede acá. Entonces, la pregunta sería: ¿cuál es la máxima corriente de cortocircuito así como está? Es muy simple. Agárrense. La corriente máxima de cortocircuito es igual a la inversa de la tensión de cortocircuito por unidad. Listo. Pero si usted quiere la corriente máxima de cortocircuito en amperios, será igual a la inversa de la tensión de cortocircuito en porcentajes por la corriente nominal. Y la corriente nominal ustedes ya saben. ¿A qué es igual la corriente nominal? Potencia nominal sobre raíz de 3 sobre tensión nominal. ¿Tienen potencia?
tiene tensión, ¿en qué barra quieren? Sin distinto, puede ser acá, y tienen la tensión de cortocircuito. Resuelto su problema. O sea, al ojo, ustedes pueden saber, están frente a un transformador, pueden saber cuánto es la máxima corriente de cortocircuito que va a haber. Con lo único que tienen que hacer, para el ejemplo, ¿cuánto va a ser? Esto sería 10 MVA sobre 0.1 por 10. Entonces esto por 10 le va a salir. 10 con 10, ¿cuánto es 1 entre 0.1? ¿Calculadora? 1 entre 0.1. ¿Cuánto es? Ajá. ¿Puedo hallar eso en el lado 60? Sí. Simplemente en vez de 10 pongo 6, 60, ¿cierto? Fácil o no fácil. Entonces, esos 10 kiloamperios debe ser inferior a la corriente dinámica del TC, de este TC. Porque si es inferior, bueno, entonces yo debo ir pensando. Ahora que llegan a su trabajo van a decir, a ver, vamos a hacer un mapeo. Electrocentro debería sacar un servicio, es decir, evalúame las corrientes máximas de cortocircuito en todo el sistema, antes y después de entrar Ronatuyo 1 y 2. Ahora se va a conectar el transformador de Orcotuna. Entonces también debemos analizar, se dan cuenta. Entonces, más cuando hay generación, pero aquí mucho cuidado. La pregunta del millón también es y si yo tengo dos transformadores, no es igual trabajar con dos transformadores en paralelo, alimentado una carga, que trabajar con dos transformadores independientes. ¿En cuál de ellos se incrementa la corriente por circuito? Claro. Y muchas veces nosotros, si incrementa la carga, ponemos un transformador más. Y no se evaluó el incremento de la corriente por circuito. No, simplemente lo hemos puesto. Y se quema el TC y estamos que lloramos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Excelente. ¿Preguntas? Bien, sigamos. Respecto a la sobretensión, cuando hay una falla monofásica tierra en el ejemplo que pusimos, y el tiempo de liberalización. Si no, eso continúa. Muy bien. Felizmente esto no va a ser el infinito, porque puede haber una sobretensión permanente en un panel mal hecho, en un cuello muerto, se abre, hay una falla tierra, ya es bifásica, ahí sí está preparada la protección. A menos que en mi circuito haya implementado protección contra fallas homopolares. Pero aún así, agárrense lo que les voy a decir, en Lima yo me acuerdo se implementó la protección contra falla monofásica tierra hace 25 años. Pero en Lima, ¿por qué? No se olviden que esa magnitud de corriente de falla monofásica tierra que ocasiona cuando no es liberado la sobretensión hace a que es mayor esa corriente cuando los circuitos son con redes subterráneas y enmalladas, porque una red subterránea tiene gran aporte de corriente capacitiva. En cambio, en zonas como Huancayo, zonas rurales, red aérea de 10, 20 kilómetros, el conductor de cobre o de aluminio aéreo, el aporte capacitivo es insignificante, por lo tanto esa corriente no lo pueden censar. Aún así, con una protección homopolar, y no se olviden, para una protección homopolar la cosa es muy simple. Por esta parte, si no puedo, vamos, para una protección homopolar es muy simple. Es muy simple, usted toma de un delta abierto y acá de un transformador también como es toroidal, toma la señal y se va a un 67N y de aquí se va al interruptorcito y sensa. Pero agárrense lo que les voy a decir. Aún así usted tenga su TC y su TP, en el TP no va a tener ningún problema, porque está bien. En el TC, usted, a ver,
Sense corriente 0.01 amperio. El máximo de tensión en el primado tiene 50, ¿no? ¿50 cuánto? Entonces le tendrá que dar varias vueltas para que pueda tener más o menos, pueda censar más o menos una corriente. En redes aéreas trifásicas de longitudes no enmalladas, esto no funciona, señores. Y eso se lo digo con mucha propiedad porque he trabajado con eso. No funciona. Porque la corriente homopolar va a ser muy pequeñísima. Aún así usted tendría que mandar a fabricar un TC de 5 a 0.1 y eso le sale carísimo. Entonces, ¿qué hacen los proyectistas? Ponen de 50 a 5, lo instalan, listo. ¿No funciona? No funcionó. No funciona, pero ya problema de la concesionaria. La triste realidad, porque yo también soy proyectista. He estado metido en eso. Entonces, hay que ser realista. ¿Cuál sería la solución para esto? ¿Quién me dice? Puede ser sobretensión, pero si son dos alimentadores, ya no hay coordinación. no hay. Entonces, la solución, ¿sabe cuál es? Zigzag. Y listo. Por esa razón, agárrense lo que les voy a decir, por esa razón en el PNR no le reconoce a usted protección ocular, le reconoce zigzag. Por esa razón. Me acuerdo, esto tiene una anécdota. Me acuerdo cuando estaban formulando eso, los de Luz del Sur y del Norte todavía aquella vez pusieron un grito al cielo, dijeron, ¿cómo es posible si nosotros tenemos 25 años de práctica trabajando con los relés homosolares y no nos reconocen la tarifa? Y yo les demostré que en algunos casos eso no funcionaba, así de fácil. Entonces por eso se arribó al reconocimiento del zigzag. Pero ahí también hay otro problema. ¿Alguna concesionaria que ha instalado zigzag? A ver, ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando con un sistema normal? Obviamente una falla monofásica a tierra, la falla bifásica normal tendrá un valor, ¿no? Y si yo pongo a tierra a través del zigzag, ¿qué pasa con esa corriente de falla a tierra? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, pero si siguen con los mismos fusibles, hay una falsa actuación. Entonces una falla en un punto saca toda la subestación. Entonces me acuerdo que cuando fuimos a Huaraz, uno de los ingenieros en ese momento, nosotros hemos hecho lo que dice el BNR, hemos puesto nuestro zigzag y resulta que ahora pues cada vez que hay una falla sale la subestación. Pero le dije, ¿has calibrado bien el fusible o el relé de sobrecorriente? Ah, no, entonces tienes que modificar. Bueno, sigamos, sigamos. Entonces, y así, sub y sobretensiones pueden ser un poco más sostenidas, faltan ocasiones en fatigas, en las subtensiones disminuyen la salida de los capacitores instalados de manera para mantener la tensión, porque no se olviden los capacitores que están para compensar o para mejorar el perfil de tensión, están sujetos a la tensión, ¿no? Baja la tensión o sube la tensión, proporcionan los reactivos necesarios para regular el perfil de tensión, ¿no? Y las sobretensiones reducen la vida útil de los equipos en general asociados a esa sobretensión, ¿no? O al circuito que ha fallado. Y estas sobretensiones están ahí, ¿no? Con pequeñas variaciones. Ahora hay variaciones largas mayores a 10 segundos, pueden causar mal diseño de la red. Las causas pueden ser mal diseño de la red, mala operación de la red o líneas de distribución muy cargadas. Generalmente nosotros operamos sistemas eléctricos cerca al valor nominal o cerca a la sobrecarga. En OSIMEMIN se tiene un sistema de monitoreo de sobretensiones de líneas o subestaciones sobrecargadas, tanto transformadores como líneas congestionadas. Entonces, es una práctica común que en este caso la concesionaria opere pues esto cerca al valor límite. ¿Y cuál es lo más crítico de operar instalaciones cerca al valor límite? Lo siguiente: si usted opera un transformador cerca a la sobrecarga o a la nominal, ¿no? Cercano a la sobrecarga obviamente, o una línea cerca a la congestión, cuando ocurre alguna falla no le dan ningún margen y simplemente sale el servicio. En cambio, si usted todavía está
descargado al 90% o al 70%, todavía le da un margen para que usted puede hacer frente ante un incremento de carga o un disturbio, ¿no? Eso es importante. Entonces, el regulador ya monitorea estos valores. Les voy a mostrar que ahí tenemos esas sobretensiones, ¿no? Creo que está por acá, mira, ahí nomás. Esto lo tenemos acá. También ustedes pueden ingresar porque es libre. Lo único que deben tener es, a ver, vamos a hacer un poco de chévere. Ajá. Acá van a empresas de electricidad y cuando está electricidad se dan a la parte inferior, ese mapa interactivo. En ese mapita que tienen el 6 y tienen ahí todo el sistema eléctrico en operación, por ejemplo, todas las líneas. Vamos a seleccionar todo. Está cargando. Por si acaso actualizado. Acá todas las líneas. Tienen todas las subestaciones. Muy bien. También tengo las centrales, todas las centrales. Y empezamos a arrancar, ¿no? Este señor Fonaje, bueno, es una ley del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué hace? Trae toda la plata, hace su caja, hace el aislamiento, etc. Estas son las causas, que es común en el sistema y para el cual debe estar diseñado el sistema, el aislamiento de cada componente y de todo el sistema. Obviamente puede ser impulsos de tipo rayos o conexión y desconexión de carga. Por si acaso cada uno de ellos tiene diferente comportamiento, de diferente frente de onda y de diferente cosa. Y dependiendo de ello, causan mayor o menor problema al sistema. Sobretensión. En la C va a haber sobretensión. Los usuarios asociados a este circuito se van a quemar ahí en sus artefactos. Se van a agarrar, le van a hacer un cargamotor a la concesionaria y no le va a hacer caso a la concesionaria porque le va a decir no, yo no tengo la culpa y luego los usuarios van a reclamar a Ocimermin, no le va a hacer caso, se arma el caos. ¿Qué solución le damos? Sería la pregunta. A ver, ¿qué solución le daríamos? ¿Interesante o no interesante? Es algo real. ¿Qué solución le damos? Hay muchas soluciones. Una de ellas, y hay que entender de que existen cargas armónicas triples que se van a sumar. Nosotros hemos, yo me acuerdo cuando estudié en la universidad me decían, el sistema 380-220 o 440-220 es muy ventajoso porque mayor nivel de tensión le permite llevar más carga, más longitud, pero ahora veo que es problemático. ¿Qué solución le damos? Uno, balancear las cargas. Pero imagínate a la pobre concesionaria todos los días balanceando las cargas, no es práctico. ¿Usted qué cree? Que el usuario le va a decir, oye Electrocentro, por favor voy a poner mi carga tal, voy a poner tal? No. El que define la corriente es el usuario. El que establece la tensión es la concesionaria. Así de fácil. Entonces la corriente va a originar el balance. Y todavía va a ser triple. Se va a meter las neutras. Va a ocasionar quema de artefactos. ¿Qué solución le damos? Ah, muy bien. Agárrese, le vamos a hacer. Para empezar, no debe abrirse, ¿no? Hay que cerrarlo porque se puede quemar. Ya, para empezar es eso. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí salta a la vista que para las tres fases un único neutro. ¿Qué pasaría si le pongo para cada fase un neutro independiente? El 30% de usuarios se quemaría y el 66 o el 60 y tantos % de usuarios esté salvado. Resuelto mi problema del 66%. ¿Vale?
Ah, ingeniero, eso está bonito. Con eso yo resuelto mi problema, he pagado mi curso, qué hermoso, qué lindo, ya está resuelto mi problema. O sea, la idea es esta, ¿eh? Esto es a tierra y neutro corriente. Esto es así, esto es así, y esto es así. RST. Muy bien. Para cada fase, un neutro. Bacán. Neutro, llamémoslo R, pero con calma, y yo puedo ir analizando hasta qué punto, qué cargas más sensibles, yo puedo ir mapeando dónde están las zonas industriales, dónde están las zonas que tienen mayor carga armónica, ahí nomás le pongo, pero van a poner todo, ya saben, por eso somos ingenieros, ¿no? Ingeniero viene de ingenio, no donde venden truchas, sino de... Muy bien, qué lindo. Entonces acá usted pone su carga, con R, otro neutrito, y otro neutrito. Bueno, hay que optimizar obviamente, ¿no? Hay que optimizar porque si no, nos sale antes. Listo. Entonces supongamos que se abre este neutro, ¿eh? ¿Cuál es la probabilidad de que se salve? El 66%, altísimo, solo se quema el 30%. Hola. Acá. Esto lo han aplicado en SEAL. Y por eso los de SEAL cada vez que hacen su aniversario me invitan. Porque le resuelto su problema, el 66% de su problema lo resuelto. Todos los, cada circuito se le quemaba. Entonces han independizado y listo. Han llegado a un momento dado que han recuperado su inversión. Así de fácil. Claro, esto se aprende en la cancha, pues eso no está en los libros, ¿no? Acá. Ya con esto resuelto su problema, así que si tiene un problema de esto ya no me llame ya, si magnitud de secuencia negativa, todas las cargas, por ejemplo, los variadores de velocidad, las de la quinta armónica, esos variadores de velocidad, por ejemplo, para las industrias, eso por ejemplo, las mineras, en todas esas, lo que tienen, trabajan con tres convertidores de pulso para adelante, generan armónicos de quinta armónica, armónicos de quinto orden. En cambio, las que generan triple son aquellas estas de dos pulsos, que son las computadoras y todas las DORAs, las PC, el Blu-ray, el televisor, todo eso, que existe. Esos son en abundancia conectados en forma monofásica a la red. En cambio, las de quinta armónica y los que ocasionan mayor desbalance son las cargas industriales, ¿no? Y es muy fácil saber si es de primer orden, segundo orden, si es de secuencia positiva, negativa y cero. Eso es elemental. Positivo, negativo, cero, positivo, negativo, cero, positivo, negativo, cero, positivo, negativo, cero, positivo, negativo, cero. Acuérdense, ¿quiénes son los triples? Los impares de múltiplos de 3. Entonces estamos en 9, estamos en 15. Estos son los triples. Todos los equipos que utilizan rectificadores de dos pulsos generan terceras armónicas y múltiplos impares se suman al neutro, son perjudiciales, calientan el conductor. Para la respuesta es doble sección. Los que ocasionan desbalance, ajá, la quinta. Los que ocasionan desbalance pero impar, la onceava, ajá, esta no, la 17 también. Entonces hay que tener mucho cuidado con este para el desbalance. En las pares se pueden anular, no pasa nada, con la quinta, con la onceava. ¿Y quién me dice dónde están esos? Son las cargas industriales, el caso de las cementeras, las minas, las industrias, todos los que quieren automatizar su proceso, variador de velocidad, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y entonces esos desbalances van a existir, pues, y están ahí. Entonces, ahora sí le podemos decir a esos libritos que nos dicen hay un error, yo puedo invertir. Eso solo es posible si el alternador gira al revés, no puede ser. Y este es así, convencional, correcto. El otro es erróneo. ¿Se dan cuenta? Ahora puedo hacer este por fase también. Este es por fase. ¿Se dan cuenta? Muy bien, interesante. Yo puedo ir analizando en un desbalanceado y puedo decir qué magnitud es y puedo ir calculando y calculando, ¿no? Esto es posible. Esto también lo tienen en ese stream por si acaso para ustedes. Y así. Y adelante lo que voy a decir.
la microgeneración. Yo he escrito un paper. Imagínense, en este momento vamos a volar nuestra imaginación, ¿ya? Que todos ustedes cambian su techo convencional por paneles solares, todo. ¿Qué creen que va a pasar? Se vuelven usuarios activos, ya van a generar su propio consumo y su exceso lo almacenan en una batería. Y es más, se compra un carro eléctrico y carga en una noche en su motor. Supongamos que hay un apagón. Que hay apagón, porque tiene su energía almacenada y no pasa nada. Ese es el sentido de la microvía, la generación distribuida asociada al mar. Ese es el sentido. Lamentablemente, en ninguna universidad todavía en el Perú y en muchos países de la región no enseñan en las grados más, solo el posgrado. De eso vamos a estar a concluir. Pero este es el futuro de la generación y la microgeneración. Y si todos tuvieran su panelcito solar, obviamente, y quieren hacerlo más atractivo, le pondrían su panelcito solar. En vez de esta cruz donde hay un radio en todas las casas, le ponen una hélice de energía eólica que almacena una batería. Suma solar, suma la eólica. Ese es la microgeneración. Muy bien, pero con eso ya no habría por qué haya tensión. Los conductores ya no habría grandes desgracias. No es necesario sí para desarrollar este tema, pero la microgeneración tuviera ese futuro. Por eso lo tratamos en entonces, son las cuestiones nominales, es una medición que se hizo para el mar, que se lo diera consultor. La idea es que esta microgeneración distribuida nos va a permitir de que el conductor ya no sea pues así de mayor longitud, de mayor sección, menor sección, porque es tradicional. Hemos estudiado hace 40, 30 años, algunos 20, algunos 10. Sino debe ser la sección uniforme, de tal manera que pueda ser la posibilidad de inyectar en cada uno una corriente. Y los sistemas serían más óptimos, los sistemas serían más eficientes. Entonces, el futuro es sistema eficiente, sistema